Damos nuevamente la bienvenida a Pablito también, bienvenido Osvaldo, Damaris, mi querido hermano, hermana. Qué alegría poder estar aquí para alabar y glorificar el nombre de nuestro querido Dios. Y el tema de esta mañana pues se titula Un gran milagro. Entonces vamos a inclinar el rostro para empezar con esta predicación. Padre amado, Padre bueno, muchas gracias te damos por traernos a tu casa, Señor, porque durante la semana han sido muy grandes tus bendiciones y tú, Señor, has hecho este gran milagro de poder venir, Señor, aquí a alabarte, a glorificarte y a darte, Señor, honra siempre, Padre. Te pedimos, Señor, por cada uno de los miembros de tu iglesia que están reunidos, Señor, en todo el mundo. Pedimos, Señor, su bendición en esta mañana. Que tu santa presencia, Señor, nos acompañe para poder abrir tu palabra y que todas las palabras, Señor, que se digan sean, Señor, dirigidas por ti. Gracias, Señor, por cada una de tus bendiciones. Pedimos, Señor, también por esta hermosa presentación, por Rebeca, Señor, que tú seas guía en cada uno de sus pasos hasta cuando ella sea adulta, Señor, y que pueda, Señor, también predicar de ti en cada momento, Señor, por sus padres para que sean luz y por cada uno de nosotros para poder ayudar, Señor, y llevarla por ese camino, Señor. Danos las fuerzas, Señor, para poder estar junto a ti en cada momento, en cada oportunidad y poder, Señor, hablar a las demás personas que están en nuestro entorno. Que nuestra vida, Señor, sea un reflejo tuyo a las demás personas que están a nuestro lado. Muchas gracias, Señor, por este día, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Samuel 1, Primera de Samuel 1:15. Desde el 11 hasta el 15. Quien tenga que me pueda ayudar con la lectura. Primera de Samuel 1, del 11 al 15. Dice la palabra de Dios. Ya, muchas gracias, mi hermana. Síganos. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Muchas gracias, mi hermana. Entonces aquí vemos, ¿no es cierto?, un poquito acerca de Ana y la petición que ella estaba teniendo, que ella quería tener un hijo, ¿no es cierto? Y en esos momentos Ana tenía esa desesperación, esa aflicción en el corazón, que sentía que ella quería que Dios le tuviera y le hiciera un gran milagro, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros estamos esperando por un milagro? Quiero ver sus manos. ¿No es cierto? Casi la mayoría de nosotros está esperando un gran milagro, ¿no es cierto? Ahí cada uno de nosotros sabrá qué es. Pero hablando de eso, en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, nosotros podemos ver grandes milagros en la vida, cuando respiramos. El solo hecho de que nosotros vayamos caminando y veamos a una flor crecer, vemos los grandes milagros que Dios nos da cada día. Pero muchas veces nosotros pedimos cosas que para nuestro poder humano no se pueden dar, y ahí es donde pedimos la ayuda celestial. Y así lo vamos a abrir en Salmos 139, 13. Salmos 139, 13. Y ahí vemos que nosotros somos un gran milagro, que nosotros fuimos escogidos y que fuimos, así como dice el versículo, porque tú
formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ahí vemos el gran milagro que Dios hace en nosotros. Y imagínense el entretejer una vida. Como madre, ¿no es cierto? Uno siente cómo en el vientre está creciendo esa vida. Y ahí es donde que nosotros debemos ver el gran milagro que Dios hace diariamente en nuestras vidas. Así que como actividad vamos a mirar a nuestro compañero y le vamos a decir: tú eres un gran milagro. Izquierda, derecha, y le decimos: tú eres un gran milagro. Muy bien, ¿no es cierto? Y eso es lo que Dios en esta mañana nos dice, que nosotros somos ese gran milagro, que a pesar de las dificultades, de las luchas que nosotros tenemos, nosotros podemos brillar y hacer brillar a Dios donde quiera que vayamos. Nosotros somos ese gran milagro aquí en la tierra, pero Dios también nos dio ese gran milagro. ¿Quién es ese gran milagro que Dios nos dio y que vino acá por cada uno de nosotros? Jesús, ¿no es cierto? Jesús dio su vida por amor a nosotros. Y es el más grande, la más grande entrega, que Jesús vino siendo el Rey del universo a dar su vida por nosotros. Y es tan importante que nosotros tengamos eso en cuenta. Durante todo este tiempo que he estado ejerciendo un poquito lo que es la carrera, he visto muchas personas que vienen con problemas, dificultades, y bueno, en la hora de terapia que se hace, ahí hace uno de terapeuta, psicólogo, todo. Y bueno, en esta semana me pasó una experiencia, un testimonio tan grande, que justo por la cantidad de pacientes que hay, nosotros atendemos a veces 3 pacientes en una hora. Entonces hay que hacerse como que 8, aquí, acá y acá. Pero justo poniendo así las máquinas, realizando los ejercicios, yo le dejé a una paciente con la corriente. Y estábamos así conversando un poquito, cuando me dice, Pamelita, yo, ¿qué pasó? Me dice, tal vez usted sabe algún psicólogo, me dice. Y yo le digo, sí, le digo. Lo que pasa es que estoy teniendo algunos problemitas familiares. Y casi la mayoría de los que se tienen ahí son militares. Entonces ahí más o menos el contexto, ¿no? La vida militar súper dura, súper así cerrada y todo correcto. Entonces estaban pasando por un poquito de dificultad y me dicen, ¿no tienes tal vez algún conocido? Y entonces yo ya me interesé. Entonces de ahí me senté un ratito a conversar con mi paciente, hablamos un poquito y me dice, sí, lo que pasa es que yo quiero tener esas sesiones de terapia familiar. Entonces yo le escucho y me queda viendo y me dice, pero yo te pido así algo muy especial. Y yo, ¿sí qué pasó? Me dice, no sé si tal vez esa persona en la mayoría de lo posible que sea cristiano. Entonces yo ya le quedo viendo y le digo, me dice, sí, dice, yo he estado buscando un psicólogo cristiano y de ahí le digo, ¿y usted a dónde va? Me dice, yo soy pentecostal, mi esposo es católico, entonces sí es un choque súper fuerte, me dice, porque nuestro matrimonio ha estado pasando por muchas dificultades, problemas, pero yo estoy consciente, yo estuve orando bastante al Señor. Entonces ahí yo le comento y le digo, claro, le digo, tengo una persona. Entonces de ahí, con todo este ambiente que nosotros tenemos de la iglesia y todo, entonces le pasé un contacto de un psicólogo muy bueno y le dije, claro, aquí está. Y me dice, mi hijita, muchas gracias, me dice. ¿Por qué? Porque yo estaba pidiendo al Señor en oración que sea un varón del Señor, la persona con la que yo tenga las terapias. Porque yo he estado muy desesperada en ese sentido. Yo sé que yo me he alejado de la iglesia y estoy ahorita queriendo otra vez retomar. Entonces yo con ese concepto que tuve esta semana, justo me aparece en Facebook una imagen donde decía, cuando tú te alejas de la iglesia y quieres volver a retomar, no eres un hipócrita, sino que tú buscas la necesidad de ese Dios tan poderoso. Y eso es lo que ella me decía. Yo ya me sentí tan perdida, tantos años que he estado pasando por dificultades, tormentas, que yo ya me cansé y estaba pidiendo esa oportunidad nueva de seguir adelante.
Y justo apareció la oportunidad y yo me sentía tan feliz porque yo le recomendé, le dije que era una persona súper buena y ella se quedó con tanta tranquilidad. Y ahí es donde nosotros podemos ser esa luz, ahí donde quiera que nosotros, donde no nos imaginemos, siempre vamos a dar ese testimonio. Entonces eso me pasó como testimonio esta semana y yo decía, hay muchas personas que tal vez por el trajín del día, del trabajo, uno ni se imagina qué es lo que está pasando nuestro compañero, las personas con las que estamos relacionándonos, y eso es lo bonito que nosotros podemos hacer, interesarnos, ser esas personas que pueden estar con una palabra de ánimo, podemos ayudarles a que sigan, a que avancen. Y bueno, yo me quedé justo al pendiente de esa paciente y yo decía, y me comentaba y me dice, ¿y dónde es tu iglesita? Entonces yo decía, qué increíble es Dios, ¿no? Porque uno no está como que para predicarles, sino que las personas mismas están con esa desesperación, que te dicen, ¿dónde tú te reúnes? Que yo quiero participar, que yo quiero estar. Pero eso es lo importante que nosotros debemos de estar, o sea, debemos tener esa conexión y pedir cada día que uno se levante, decir a qué persona nosotros podemos alcanzar, que esa sea nuestra motivación diaria, que nosotros nos levantemos. Y ahí me acuerdo de Desmond, que decía, uno más, Señor, uno más. Y eso es una batalla diaria, porque tal vez nosotros con lo que estemos pasando, los problemas, no vamos a ser perfectos, porque siempre vamos a fallar, pero estamos en ese proceso de cada día nosotros ser ese reflejo, no en su totalidad, pero sí haciendo un pasito a la vez. Y como decía Eclesiastés, cada día tiene su afán, y centrarnos en ese día. Problemas, dificultades va a haber, pero nosotros tenemos esa convicción de que Jesús va con nosotros, de que estamos en la familia correcta, en el pueblo correcto, y apersonarse de eso, o sea, decir, nosotros estamos aquí con una meta, que es la meta celestial. ¿Listo? Vamos a abrir ahora en Juan 3:3. Quien tenga que me ayude con la lectura. Juan 3:3. Le respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿No es cierto? Ahí es tan importante porque a veces nosotros pasamos ya tanto tiempo en la iglesia, tanto tiempo conociendo, y como que ya algunas cosas nos hacen indiferentes. Pero lo que aquí nosotros vemos es que cada día nosotros podamos renovar ese compromiso, levantarnos y nosotros tener esa conexión con el Señor para que nos haga avanzar a ser mejores personas, a poder restaurar nuestro corazón y poder con ese corazón restaurado acercar a las demás personas. Justo la persona que yo estoy reemplazando me decía, ay, es que la Licen es una persona súper suavecita de carácter, de personalidad, y cuando uno trabaja con personas en atención al cliente o en contacto ya con clientes, ustedes ven las personalidades, y hay unas personalidades súper variadas. Entonces yo decía, esta persona es un poquito más cerrada y que no quiere conversar, no quiere hablar. Entonces ahí nosotros debemos ver así con qué tino nosotros podemos llegar a esas personas. Y bueno, igual en el ámbito de terapia es así. Nosotros debemos ver de qué manera podemos nosotros acercarnos. Y yo hago estos ejemplos porque digo, si así como es en la vida aquí terrenal, también nosotros debemos estar pendientes en la vida espiritual, tener ese tino para que nosotros podamos alcanzar a esas demás personas. Y justo también decía, hay, como les comento así, pacientes que tienen ese carácter así firme, así como militar, entonces piensan que todo es correcto y todo se tiene que hacer así y así y así. Entonces uno tiene que ver la manera para que nosotros podamos ayudar a esa persona.
Y justo me tocó un pacientito que tenía así, desde que entraba, la cara súper seria y complicado, o sea, complicado como que el trato al principio, al estar. Entonces yo decía, tal persona va a venir a tal hora, entonces hay que estar preparados. Y como yo estoy a cargo de 2 estudiantes más, entonces yo le decía, hay que estar súper pendientes de ellos porque si no, se quejan o están de mal humor. Entonces ya, justo nos tocó tal señora al horario y vino así con ese semblante serio, fuerte. Entonces, no, pase por favor, ahí estábamos. Entonces, conversando un poquito más, ahí hablando, como que fue bajando la guardia, bajando la guardia y tocando algunos puntos esenciales que nosotros ahí al preguntarle cómo estaba y todo, cambió totalmente esa cara así seria, malhumorada, y era un amor de persona ese señor, un amor de persona. Y los chicos se sorprendían y me decían, dicen, pero entró así todo fuerte, todo triste por algunos problemas que tenía, pero más con ese semblante de persona seria, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijo? Me decía. Entonces yo le dije, hay que hablarles de todo corazón, ser empáticos con ellos, porque cuando uno viene con ese dolor, con esa frustración, al menos cuando no se puede tener las mismas capacidades que tenían antes, siempre se desmotivan, y es una de las cosas que se ven en ese trabajo, ¿no? Esa impotencia, el que cuando era joven hacía tal cosa y cuando ya pasa el tiempo o la edad ya no se puede hacer. Entonces sí le decíamos, nosotros estamos aquí para servir a esas personas, darles toda el esfuerzo que nosotros hacemos para que ellos se sientan bien, para hacer que su corazón pueda tener esa paz, esa tranquilidad. Y eso es lo que nosotros también hacemos en el ámbito, como les digo, en el trabajo. Pero yo me ponía a ver y decía, en el ámbito espiritual tiene que ser así. Nosotros vemos que en este mundo hay una guerra, y esa guerra es entre el bien y el mal, y nosotros somos de esos soldados. Cada uno de nosotros somos de esos soldados que están en esa guerra, y nosotros debemos ir armados con la palabra del Señor cada día, así sea pocos minutos, orar, pedir a Dios que nos dé esa fuerza y que nos dé esa valentía de poder hablar en cada una de nuestras acciones, que se pueda reflejar a Dios en nuestras vidas. Una vez escuché que una amiga me decía, tú cuando estás ahí tienes que hacer 10 veces mejor. ¿Por qué? Porque tú eres hija de Dios y siempre tienes que hacer las cosas para mejor, siempre. Y eso es lo que la gente mira, y eso es lo que te diferencia de las demás personas. El tú ser un poquito más eficiente, de hacer las cosas de la mejor manera. Y eso es lo que nosotros debemos mostrar como cristianos. Mostrar ese gran milagro que es Jesús, que Jesús vino por cada uno de nosotros, en cada una de nuestras duras batallas, de nuestras duras pruebas, que nosotros podamos entregar ese corazón que puede estar con problemas, con dificultades, con cosas que vamos arrastrando del pasado, pero que nosotros podemos pedir al Señor que pueda renovar cada día nuestro corazón, y como decía, avanzar un poquito, cada día un poquito más, cada día poder mejorar en el Señor, y que podamos entregarle nuestra vida, nuestros problemas, nuestras dificultades, todo a Él, y Él hará, Él solucionará según sea los planes que tiene para nosotros. Ahora en estos momentos la juventud o las personas tenemos esos vacíos existenciales que yo le decía a algunos de los chicos, le digo, no es el único que ha pasado por eso, sino que cada uno de nosotros ya adultos, cuando éramos jóvenes, teníamos esas crisis existenciales, los vacíos existenciales, y esas son etapas de la vida que uno pasa. O sea, uno pasa tarde o temprano, van a pasar. Y cómo nosotros debemos afrontarlo es nosotros teniendo esa decisión, sabiendo que, como decía en Salmos, nosotros estamos aquí con un propósito, con un plan. Y aunque nosotros querramos alejarnos de ese plan, irnos de ese plan, Dios nos va a encaminar en ese plan. Y es cuán importante que nosotros podamos
tener esa manera de poder conversar con el Señor. Y eso de alejarse sabe pasar de poquito. O sea, de poquito a poquito uno se aleja, uno ni se da cuenta, pero ya está como que un piecito aquí y un piecito acá. Y cuando realmente uno ya deja de orar, deja de leer la palabra del Señor, y estamos más allá que acá, ¿no es cierto? Y ahí es donde nosotros realmente debemos hacer esa conciencia, decir en qué estamos nosotros fallando. Ahí es donde nosotros debemos darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos para nuestra vida. Si queremos nosotros estar felices, estar una vida contenta, podemos nosotros entregarnos cada día. Pero si nosotros queremos ya estar con dificultades, con problemas, es como que nos estamos apartando de esa luz, nos estamos cada día como que alejando ese poquito más, y eso es lo que no quiere. El Señor tampoco no nos obliga, no está como que ahí de las orejitas trayéndonos, ¿no? Sino que Él es tan bondadoso, Él tiene esa gracia que Él nos hace esa invitación diaria de que nosotros podamos acercarnos a Él de esa manera tan sutil que dice: ven hijo, ven a mí para que yo pueda llevar esas cargas, para que tú no lleves esas cargas pesadas. Yo me acuerdo que justo en todas las oportunidades que he tenido y en todos los trabajos que he hecho, uno de los trabajos así que me acuerdo súper duros era el trabajo del campo. Y yo me acuerdo que nosotros fumigábamos, no sé, las personas que tal vez en su vida han fumigado, tienen como esas maletas que vienen pesadísimas, y un día justo me dicen: vamos a ir a fumigar esas plantitas. Y yo, bueno, yo no acostumbrada a hacer nada en la casa y me dicen: vamos, o sea, claro, así las cositas normales, ¿no? Pero así ya trabajo de campo, nada. Pero yo, bueno, o sea, yo de comedida siempre, el ciclo. Entonces ya le dije como que bueno, entonces ya me puse esa maletita y al principio estaba vacía, entonces dije: esto está fácil. Y estaba así, con el agua así unos 3 litros, 4. Y me dice: ay, es que vamos a llenarle a 15 litros. Y yo: 15 litros. Y me dice: sí. Y yo: bueno, entonces fuimos y llenamos con lo que íbamos a fumigar, con los pesticidas, Y al momento yo de cargar, porque los 3 eran fáciles, ¿no? Facilito. Yo que agarro y... yo era así como que no, le digo: está pesado, está súper pesado. Y me dice: no, tranquila, tú ya vas fumigando y se va menorando, entonces anda. Y yo, bueno, entonces fui por todas las plantitas, y ya como que se iba quitando el peso. Entonces cuando yo en todas esas experiencias que tenía, yo decía: así debe ser cuando nosotros tenemos el pecado. Y yo siempre hacía referencia a lo que uno en la manera cristiana vive, ¿no es cierto? Entonces decía: cuando uno está cargado de pecados, siente esa mochila, ese peso en la espalda que te oprime, que no te deja avanzar. Pero mientras que tú ya vas dando todas esas cargas al Señor, que te ayude a llevar la mochila, se va haciendo tan liviano que yo cuando terminé de fumigar, yo terminé papelito porque dije: ya, sin peso. Y eso es lo que nosotros debemos entregar, todos esos problemas que nos están pesando, que nos están deteniendo, que avancemos más rápido, entregarlos al Señor, entregarlos de esa manera. Va a ser menos la carga que nosotros sintamos y vamos a avanzar más rápido. Vamos a abrir nuestras Biblias en Habacuc 3:19, y era el versículo con el cual se empezó, ¿no es cierto? Y eso es una linda promesa en la cual nosotros vemos que estamos aquí con ese propósito, y no es un propósito en el cual nos haga desfallecer, sino que en esta promesa tan grande el Señor nos dice que nosotros vamos a estar por encima, por las alturas, que nosotros vamos a hacer grandes cosas, pero si nosotros estamos realmente en sus manos, ¿no es cierto?
a ver, vamos a leer Habacuc 3:19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Exacto, amén, ¿no es cierto? Ahí podemos ver, dice, el Señor va a ser mi fortaleza. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por algún capítulo de nuestra vida súper triste? Puede ser que hayamos perdido algún familiar, algún amigo, algún trabajo, algo que nos haya desmotivado. Y aquí es donde nosotros nos ponen la dura prueba, ¿no es cierto? La dura necesidad de saber qué es lo que nosotros debemos hacer. Pero aquí en esta promesa dice, el Señor va a ser nuestra fortaleza. Él va a cuidar de nosotros, Él va a proveer, Él va a hacer tantas cosas que nosotros tal vez pasamos por desapercibido, pero el Señor va a estar ahí con nosotros. Y después seguía diciendo, Él hace mis pies como de ciervos. ¿Y cómo son los ciervos? Son ágiles, son veloces, ¿no es cierto? Y eso es lo que quiere de nosotros, que nosotros podamos tener esa agilidad para el bien y que nosotros vayamos alejándonos de las cosas malas. Ahora en este tiempo yo veo que es mucho más fácil que nosotros pequemos, porque el pecado está al alcance de nuestras manos. Y entonces ahí dice que nosotros podamos tener esa agilidad para alejarnos del mal, para ir acercándonos a Dios en el bien, en las cosas que puede pasar. Y por último, en este versículo dice, y en mis alturas me hace andar. Entonces ahí podemos ver, ¿no? Ese gran propósito, ese gran milagro que Jesús vino a hacer aquí, por cada uno de nosotros. Que nosotros podamos hacerlo personal, que nosotros podamos hacerlo vivo en cada día que nosotros nos levantemos. Que nosotros podamos ser ese milagro para la persona que está desfallecida, que está desanimada, y preocuparnos un poquito más, porque la vida ahora es una vida súper rápida, que tú te levantas, tienes que trabajar, tienes que hacer esto, y todo es como que rápido. Y el mismo cuerpo como que ya va a hacer que yo le digo a los pacientes, tú te lesiones, tú te puedas caer y te puedas fracturar, porque el mismo cuerpo ya quiere que tú descanses de lo que estás súper apurado, súper agitado, y tú mismo ahí ves que ya, tu cuerpo mismo dice, para de aquí y toma ese descanso. Y ese también en la parte espiritual, que nosotros también podamos aceptar cada una de las cosas que estén pasando, pero ponerlas en las manos del Señor, que el Señor pueda moldear nuestro carácter, moldear cada una de las cosas que están pasando en nuestras vidas, y que nosotros podamos entregar eso para que sea de beneficio para nosotros en cada momento. Así que, queridos hermanos y hermanas, mi pedido de oración en esta mañana es que nosotros podamos levantarnos y tener ese relacionamiento con el Señor, que podamos nosotros ver que el Señor está habitando en nuestro corazón, que nosotros podamos ser luz donde quiera que vayamos, y que a pesar de las dificultades y los problemas, nosotros tengamos esa fe puesta en el Señor, y que también nosotros podamos entregar nuestra vida al Señor. El Señor está pronto a venir, y esa es nuestra gran trofeo, nuestra gran galardón, que nos dice también que Él va a venir, y que nosotros estemos preparados, que nosotros estemos alertas en cualquier situación, en cualquier momento, que nosotros estemos ahí prestos para acercarnos al Señor, y que el Señor pueda hacer grandes propósitos con nosotros. Así que, queridos hermanos, ese es mi pedido y oración en esta mañana. Amén.